Di a luz a gemelos. Uno era blanco y el otro negro. La noche del 15 de marzo de 1858 llegó a la hacienda Santa Rita, envuelta en una tormenta que parecía presagiar desgracias. Los truenos sacudían las ventanas de la casa grande, mientras Lucía se retorcía de dolor en su cama de dosel, aferrándose a las sábanas de lino importadas de Lisboa. Había esperado este momento durante 8 años de matrimonio estéril, 8 años de miradas de reproche de don Miguel, 8 años de susurros maliciosos entre las esclavas que especulaban sobre su vientre vacío. Ahora, finalmente, los dolores del parto habían llegado con la furia de la tempestad. Marta, la partera esclava que había traído al mundo a 3 generaciones de la familia Almeida, trabajaba con manos expertas entre las piernas de Lucía. Era una mujer de 50 años, de rostro surcado por arrugas que contaban historias de sufrimiento silencioso, pero sus ojos negros brillaban con una sabiduría ancestral que infundía confianza incluso en los momentos más desesperados. «Empuje, Siná, empuje con fuerza», ordenaba Marta con voz firme, mientras el viento aullaba contra los postigos cerrados. El primer bebé nació a las 11 de la noche, un varón perfecto, de piel rosada y llanto vigoroso. Marta lo envolvió rápidamente en una manta de algodón y lo colocó en la cuna preparada junto a la cama. Pero antes de que Lucía pudiera recuperar el aliento, otro dolor brutal la atravesó. «¡Hay otro, Siná! ¡Son gemelos!», exclamó Marta con sorpresa y alegría. 15 minutos después, el segundo bebé emergió al mundo. Y fue entonces cuando el grito de Marta perforó la noche con más fuerza que cualquier trueno. «Jesús, María y José». La partera retrocedió, sosteniendo al recién nacido con manos temblorosas, los ojos desorbitados por el horror y la incredulidad. Lucía, exhausta y confundida, intentó incorporarse. «¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre a mi hijo?». Marta se acercó lentamente, con el bebé envuelto en sus brazos. Cuando lo colocó junto a su hermano gemelo en la cuna, la verdad se reveló con una claridad devastadora. El primer bebé era de piel blanca como la leche, con mechones de cabello rubio apenas visible y ojos que prometían ser azules como el cielo de verano. El segundo era innegablemente mulato, piel morena canela, cabello oscuro y rizado, rasgos que denunciaban la sangre africana corriendo por sus venas. 2 bebés, 2 colores, una verdad imposible de ocultar. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta. Lucía contemplaba a sus hijos con una mezcla de amor maternal y pánico absoluto. Sus manos temblaban cuando extendió los brazos para tocar a ambos bebés, acariciando sus mejillas suaves, sintiendo el mismo calor vital emanando de ambos cuerpecitos. «Don Miguel regresa en 3 días», susurró Marta, su voz cargada de un terror que ambas mujeres comprendían perfectamente. El amo de la hacienda Santa Rita era conocido por su temperamento violento y su crueldad particular cuando se trataba de cuestiones de honor familiar. Lucía comenzó a sollozar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas. «¿Qué voy a hacer, Marta? ¿Qué voy a hacer?». La partera se sentó al borde de la cama, sus ojos antiguos estudiando el rostro atormentado de la joven señora. En ese momento, entre el llanto de 2 bebés recién nacidos y el rugido de la tormenta, comenzaba a tejerse una tragedia que duraría 3 décadas. El secreto enterrado. 6 meses antes, la hacienda Santa Rita había experimentado una transformación temporal. Don Miguel había partido hacia Portugal en un viaje de negocios que duraría 2 meses, dejando a Lucía sola en aquella prisión dorada de caña de azúcar y sufrimiento silencioso. El matrimonio de Lucía con don Miguel había sido arreglado por su padre, un comerciante de Río de Janeiro, empobrecido que vio en el rico hacendado una oportunidad de salvar a su familia de la ruina financiera. Lucía tenía apenas 16 años cuando se casó, don Miguel 42.
La diferencia de edad era apenas el primer obstáculo de una unión marcada por la frialdad, el desprecio y ocasionalmente la violencia. Durante 8 años, Lucía había cumplido sus deberes conyugales con resignación, rezando cada mes para que la bendición de un hijo llegara y quizás, apenas quizás, suavizara el corazón de piedra de su marido. Pero mes tras mes, su sangre llegaba con puntualidad cruel y con ella las acusaciones de don Miguel sobre su inutilidad como esposa. «Eres estéril como tierra seca», le gritaba después de cada menstruación, a veces acompañando sus palabras con golpes que dejaban moretones ocultos bajo las mangas largas de sus vestidos. Cuando don Miguel partió hacia Portugal, Lucía experimentó por primera vez en años algo parecido a la paz. Los días transcurrían con una calma que había olvidado que existía. Pasaba las tardes en el jardín, leyendo novelas francesas prohibidas que había escondido en el fondo de su armario, o tocando el piano en la sala, sin el miedo constante de ser interrumpida por demandas brutales. Fue durante una de esas tardes doradas de septiembre que conoció verdaderamente a Tomás. Tomás era un esclavo mulato de 30 años que trabajaba en la casa grande. A diferencia de la mayoría de los esclavos de la hacienda, él había tenido la fortuna extraordinaria de ser educado. Su anterior amo, un sacerdote portugués sin herederos, le había enseñado a leer, escribir y hasta algo de latín antes de venderlo a don Miguel en su lecho de muerte para pagar deudas de juego. Don Miguel, reconociendo el valor de un esclavo educado, había convertido a Tomás en una especie de mayordomo y escribiente, encargado de mantener los registros de la hacienda y supervisar la casa grande. Era un hombre de porte digno, a pesar de su condición, con ojos inteligentes que brillaban con una tristeza profunda cuando creía que nadie lo observaba. Durante años, Lucía y Tomás apenas habían intercambiado más que órdenes corteses y respuestas obedientes. Pero con don Miguel ausente, las barreras rígidas de la casa comenzaron a suavizarse imperceptiblemente. Todo comenzó con una conversación sobre libros. Lucía estaba en la biblioteca cuando Tomás entró para organizar unos documentos. La vio leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, una novela que había llegado traducida al portugués apenas unos años antes. «Es un libro extraordinario, Siná», comentó Tomás sin pensar, olvidando por un momento su lugar. Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Lo has leído?» Tomás pareció arrepentirse inmediatamente de su atrevimiento. «Perdón, Siná, no debí». «No, lo interrumpió Lucía, hambrienta de conversación inteligente después de años de aislamiento intelectual. «Por favor, dime qué te pareció». Esa tarde hablaron durante 2 horas sobre literatura, filosofía y las ideas revolucionarias sobre justicia social que recorrían Europa. Tomás revelaba en sus palabras una mente brillante condenada por el color de su piel. Lucía, un espíritu sensible aprisionado por su género y su matrimonio. Las conversaciones se repitieron en los días siguientes, siempre con cuidado, siempre en los momentos en que la casa estaba tranquila. Lucía descubrió en Tomás algo que nunca había experimentado con su marido: verdadera compañía intelectual, respeto y, más peligrosamente, comprensión. La noche que todo cambió fue el 3 de octubre de 1857. Había sido un día particularmente difícil para Lucía. Una carta de su padre había llegado pidiéndole más dinero, recordándole que su familia dependía de su sacrificio matrimonial. Otra carta de don Miguel había llegado también, informándole que extendería su viaje un mes más, con palabras tan frías y despectivas que podían haber sido dirigidas a un empleado molesto más que a una esposa. Esa noche, Lucía lloró en la oscuridad de su habitación, sollozos profundos que nacían de un pozo de soledad que parecía no tener fondo. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Era Tomás,
preocupado por los sonidos de angustia que había escuchado mientras hacía su ronda nocturna por la casa. «Siñá, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien?» «Entra, Tomás», dijo Lucía con voz rota. «Por favor, solo quédate un momento. No quiero estar sola». Lo que comenzó como consuelo se transformó en conversación. La conversación en proximidad. La proximidad en una conexión que ambos sabían que era prohibida, pero que ninguno tuvo la fuerza de resistir. En esa noche, dos almas destrozadas por sistemas crueles se encontraron en un momento de humanidad compartida que desafió todas las leyes de su sociedad. Fue una sola vez, una única noche de ternura robada en un mundo que les negaba el derecho a ser tratados con dignidad. Don Miguel regresó 2 días después del regreso de Tomás a su rutina habitual. 3 semanas más tarde, Lucía notó que su menstruación no había llegado. Al principio no se atrevió a creer, después de 8 años de intentos fallidos, pero cuando el segundo mes pasó y las náuseas matutinas comenzaron, la verdad se hizo innegable. Estaba embarazada. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie en 1857 podía saber, era que estaba experimentando un fenómeno extraordinariamente raro llamado superfecundación heteroparental. En la misma semana, había concebido 2 bebés, uno de don Miguel, en uno de sus últimos encuentros conyugales violentos antes de partir, y otro de Tomás, gemelos fraternos, de padres diferentes. Un milagro biológico que se convertiría en su pesadilla. El dilema imposible. Durante 3 días después del parto, Lucía y Marta vivieron en un estado de terror suspendido. Los bebés permanecían en la habitación de Lucía, alimentados por una nodriza esclava a quien se le había advertido bajo amenaza de muerte que no revelara lo que había visto. Marta, con su sabiduría práctica forjada en décadas de supervivencia, propuso lo impensable. «Siná, escúcheme bien», dijo la partera en la madrugada del segundo día, su voz apenas un susurro. «Cuando don Miguel llegue, le diremos que uno de los gemelos murió durante el parto. Yo llevaré al mulato a las ensalas, lo criaré como si fuera hijo de mi sobrina que dio a luz la misma noche. Nadie sabrá la verdad». Lucía abrazaba a sus 2 bebés contra su pecho, sus lágrimas cayendo sobre las cabezas inocentes. «¿Cómo puedo elegir, Marta? ¿Cómo una madre elige abandonar a un hijo? No está eligiendo abandonarlo, Siná. Está salvándole la vida. Si don Miguel descubre la verdad, matará al niño, y probablemente a usted también». La lógica era irrefutable, pero el corazón de Lucía se rebelaba contra ella. Pasó 2 días mirando a sus hijos, alternando entre el bebé blanco, que decidió llamar João, y el bebé mulato, Gabriel. Susurró, aunque sabía que ese nombre nunca sería pronunciado oficialmente. João, con sus ojos azules y su piel de porcelana, representaba la seguridad, la aceptación social, la vida de privilegio que Lucía podía ofrecerle abiertamente. Gabriel, con su piel canela y sus rasgos que denunciaban su herencia mixta, representaba su pecado, su momento de humanidad robada, y también, irónicamente, el hijo concebido en amor en lugar de obligación. ¿Cómo podía una madre elegir entre sus hijos? ¿Cómo podía condenar a uno a una vida de esclavitud para salvar al otro? La respuesta llegó con el sonido de cascos de caballo en el camino de entrada. Don Miguel había regresado un día antes de lo esperado. Lucía tomó una decisión desesperada. No podía renunciar a ninguno de sus hijos. Mostraría ambos bebés a su marido y rogaría por misericordia, apelaría a cualquier vestigio de humanidad que pudiera existir en ese hombre que había compartido su vida durante 8 años. Cuando don Miguel entró a la habitación, todavía cubierto del polvo del camino, su expresión inicial fue de triunfo. «Finalmente, ¿es verdad que me has dado un heredero?» «Herederos», corrigió Lucía con voz temblorosa, señalando la cuna donde yacían los 2 bebés. «Gemelos,
Don Miguel se acercó a la cuna con una sonrisa de satisfacción que se congeló en su rostro cuando vio su contenido. Durante un momento que pareció extenderse eternamente, simplemente miró, su cerebro procesando lo imposible. El silencio fue más aterrador que cualquier explosión de furia. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. «Explica. Miguel, yo...» Lucía comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Los ojos de don Miguel se movieron de los bebés a su esposa, luego a Marta, que permanecía petrificada en un rincón, y de vuelta a los bebés. La verdad era tan obvia que no requería confesión. «¿Quién?», preguntó con voz de hielo. Cuando Lucía no respondió, don Miguel salió de la habitación con pasos medidos y letales. Lucía lo siguió, tropezando con su camisón de dormir, todavía débil del parto. Sabía exactamente a dónde se dirigía. Lo encontró en el patio trasero, arrastrando a Tomás fuera de los cuartos de los esclavos. Tomás, despertado brutalmente de su sueño, tardó apenas segundos en comprender lo que estaba sucediendo cuando vio la furia homicida en los ojos de don Miguel. «¡Miguel, no!», gritó Lucía corriendo hacia ellos. «Por favor, no es su culpa. Fue mi culpa, solo mía». Don Miguel la golpeó con el dorso de la mano, enviándola al suelo. Luego desenvainó el cuchillo de caza que siempre llevaba en el cinturón. «Te voy a enseñar lo que le pasa a los esclavos que tocan lo que es mío», dijo con voz aterradoramente calmada. Lo que siguió fue brutal. Don Miguel no le dio a Tomás una muerte rápida. Lo torturó durante lo que pareció horas, pero fueron probablemente minutos, mientras Lucía gritaba y otros esclavos observaban aterrorizados desde la distancia, sabiendo que cualquier intervención significaría su propia muerte. Tomás murió mirando a Lucía, sus últimas palabras un susurro que solo ella pudo escuchar. «Protege a nuestro hijo». Cuando terminó, don Miguel se limpió la sangre de las manos con deliberada lentitud. Luego ordenó a 2 esclavos que colgaran el cuerpo de Tomás en la entrada de la hacienda como advertencia. Solo entonces regresó a la casa, donde Lucía yacía sollozando en el suelo del patio. La reviravolta cruel. Don Miguel arrastró a Lucía de vuelta a la habitación donde los gemelos lloraban, hambrientos y asustados por la ausencia de su madre. La tiró sobre la cama sin consideración por su estado posparto. Luego tomó a ambos bebés de la cuna, uno en cada brazo. «Ahora vas a elegir», dijo con frialdad absoluta. «¿Cuál hijo quieres mantener? ¿El blanco o el bastardo?» «Miguel, por favor». Lucía se incorporó con dificultad, extendiendo los brazos hacia sus hijos. «Son ambos inocentes. No castigues a bebés recién nacidos por mis pecados. Castígame a mí, mátame si quieres, pero no les hagas daño. Responde a mi pregunta. ¿Cuál quieres mantener?» Lucía miró a sus 2 hijos, ambos llorando, ambos completamente dependientes de ella para su supervivencia. ¿Cómo podía una madre hacer esta elección? Era como preguntarle qué brazo prefería perder, qué pulmón prefería mantener funcionando. «No puedo elegir», sollozó. «Son mis hijos. Ambos son mis hijos». Don Miguel sonrió, una expresión desprovista de cualquier calidez humana. «Entonces elegiré por ti». Dio un paso hacia la ventana abierta, sosteniendo a Gabriel sobre el alféizar. El bebé, sintiendo el aire frío de la noche, lloró con más fuerza. «¡No!». Lucía se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas a los pies de don Miguel. «Por favor, Miguel, te lo ruego. Haré lo que sea, cualquier cosa que me pidas». «Cualquier cosa», repitió don Miguel, retrocediendo del alféizar, pero manteniendo su agarre sobre Gabriel. «Cualquier cosa», susurró Lucía destruida. Don Miguel reflexionó durante un largo momento, sus ojos calculadores evaluando la situación. Finalmente, una idea pareció cruzar su mente, una idea que hizo que su sonrisa se volviera aún más cruel. «Está bien, el bastardo puede vivir, pero no como tu hijo». Colocó a Gabriel de vuelta en la cuna,
Luego agarró a Lucía por la barbilla, forzándola a mirarlo. «Escúchame bien. El mulato vivirá aquí en la hacienda, pero como esclavo. Nunca sabrá quién es su madre. Nunca sabrá que el niño blanco en la casa grande es su hermano gemelo. Y tú, querida esposa, nunca podrás tratarlo diferente de cualquier otro esclavo. Ni una mirada especial, ni una palabra amable extra. Nada que revele la verdad». La crueldad genial de esta tortura no se le escapó a Lucía. Sería peor que la muerte, peor que el abandono. Tendría que ver a su hijo crecer como esclavo, ver su sufrimiento, su humillación, y nunca poder reconocerlo como suyo. «Si alguna vez descubro que has roto estas reglas», continuó don Miguel, «mataré al bastardo frente a ti. ¿Entendido?» «Sí», susurró Lucía, su alma muriendo con esa palabra. «Marta», llamó don Miguel, y la partera entró temblorosa. «Toma al mulato. Diremos que tu sobrina dio a luz esta noche. El niño trabajará en los campos cuando tenga edad suficiente. La señora Lucía y yo celebraremos el nacimiento de nuestro único hijo y heredero, João». Marta tomó a Gabriel con manos temblorosas, sus ojos encontrándose con los de Lucía en un momento de dolor compartido. Mientras la partera salía de la habitación con el bebé, sus lloros se desvanecieron en la distancia, y Lucía sintió como si le arrancaran físicamente el corazón del pecho. Don Miguel tomó a João de la cuna y lo colocó en los brazos de Lucía. «Este es tu hijo ahora, el único que reconocerás, y serás una madre ejemplar para él. ¿Entendido?» Lucía abrazó a João, sintiendo su calor, pero su corazón estaba dividido, sangrando por el bebé que acababan de arrancarle. «Sí», repitió, la palabra convirtiéndose en su prisión. 30 años de tormento. Los años que siguieron fueron un ejercicio de sufrimiento silencioso que habría quebrado a una persona de menor voluntad. Lucía vivió cada día en un infierno peculiar, uno donde podía ver pero no tocar, cuidar desde la distancia pero nunca abrazar, amar en secreto pero nunca expresar. Gabriel creció en las senzalas criado por Marta, quien le dijo que su madre había muerto en el parto. Era un niño hermoso, que se convirtió en un joven hermoso, inteligente como su padre, con la misma dignidad tranquila que había caracterizado a Tomás. Desde pequeño trabajó en la casa grande, limpiando, sirviendo, siempre bajo la mirada vigilante de don Miguel y la mirada anhelante y oculta de Lucía. João, por otro lado, creció como el príncipe heredero de la hacienda Santa Rita. Lucía lo amaba, como no amar a su hijo, pero su amor estaba perpetuamente manchado por la culpa de saber que su hermano gemelo servía como esclavo, mientras él disfrutaba de todos los privilegios. Don Miguel se aseguró de que los dos niños estuvieran constantemente cerca pero perpetuamente separados por el abismo de sus condiciones sociales. Era su venganza refinada, su forma de torturar a Lucía cada día de su vida. Cuando los gemelos tenían 7 años, João comenzó sus lecciones con un tutor privado de Río de Janeiro. Estudiaba en la biblioteca mientras Gabriel limpiaba los pisos. Cuando João cometía errores, el tutor era paciente y alentador. Cuando Gabriel, fascinado por las lecciones que escuchaba mientras trabajaba, accidentalmente respondió una pregunta que el tutor había hecho a João, fue castigado con 10 latigazos por su insolencia. Lucía observó desde la ventana, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos hasta hacerlas sangrar, incapaz de intervenir sin condenar a muerte a su hijo. Cuando los gemelos tenían 12 años, João recibió su primer caballo como regalo de cumpleaños. Gabriel, ese mismo día, recibió 10 latigazos por haber dejado caer accidentalmente una bandeja de plata que estaba sirviendo. Lucía cosió en secreto las heridas de Gabriel esa noche, mientras él dormía, lágrimas silenciosas cayendo sobre la espalda destrozada de su hijo, diciéndole palabras de amor que él nunca escucharía despierto. Cuando los gemelos tenían 18 años, João partió a Coimbra, Portugal, para estudiar Derecho.
Gabriel fue promovido a capataz de los esclavos de campo, una posición que don Miguel deliberadamente le dio, sabiendo que requeriría que Gabriel disciplinara a otros esclavos, manchando sus manos con la misma crueldad del sistema que lo oprimía. La ironía más cruel llegó cuando João regresó de Portugal a los 23 años, transformado en un joven señor elegante, con ideas progresistas sobre la abolición de la esclavitud. En teoría. En la práctica, trataba a los esclavos de su padre con el mismo desprecio casual que había aprendido desde la cuna. Gabriel, ahora un hombre de 23 años también, era considerado uno de los esclavos más valiosos de la hacienda. Era confiable, inteligente y había desarrollado una capacidad para leer y escribir observando las lecciones de João durante años. Don Miguel lo usaba como mayordomo, exactamente como había usado a su padre Tomás décadas antes. La semejanza entre los gemelos, aunque velada por la diferencia de color de piel y condición social, era innegable para quien se molestara en observar. Tenían la misma altura, la misma estructura de mandíbula, la misma forma de caminar. Sus voces, cuando hablaban, tenían el mismo timbre profundo. Sus manos, una blanca y otra morena, tenían exactamente la misma forma. Nadie lo notó, o nadie se atrevió a mencionarlo. Lucía envejeció prematuramente bajo el peso de su secreto. A los 40 años parecía de 60, su cabello completamente gris, su rostro surcado por líneas de dolor perpetuo. Desarrolló el hábito de sentarse en el balcón de su habitación por las noches, observando las sensalas donde Gabriel vivía, rezando rosarios interminables por la salvación de un alma que ni siquiera sabía que ella era su madre. Don Miguel, en un último acto de crueldad antes de su muerte, le confesó a Lucía en su lecho mortal: «Siempre supe que sufrirías más, manteniéndolo vivo como esclavo que si lo hubiera matado. Mi venganza ha sido perfecta». Murió sonriendo. La revelación. El 13 de mayo de 1888, la princesa Isabel firmó la Ley Áurea, aboliendo finalmente la esclavitud en Brasil. Las noticias llegaron a la hacienda Santa Rita 3 días después, traídas por un mensajero a caballo que cabalgó sin parar desde Río de Janeiro. Lucía, ahora con 54 años y viuda desde hacía 6 meses, escuchó las noticias con un corazón que se atrevió, por primera vez en 30 años, a sentir algo parecido a la esperanza. Don Miguel estaba muerto. La esclavitud había terminado. Ya no había amenazas que la mantuvieran en silencio. Finalmente, después de 3 décadas de tormento, podría decirle la verdad a sus hijos. Ordenó que trajeran a João y Gabriel a la sala principal de la Casa Grande. João llegó primero, confundido por la urgencia de la convocatoria, pero asumiendo que se trataba de asuntos administrativos relacionados con la reciente abolición y su impacto en la hacienda. Gabriel llegó 5 minutos después, todavía usando la ropa de trabajo, preguntándose por qué lo habían llamado a la Casa Grande. Era la primera vez en 30 años que los 3 estaban solos en una habitación juntos. Lucía los miró, sus 2 hijos, ahora hombres hechos, ambos de 30 años, parados en lados opuestos de la sala, como si un abismo invisible los separara, y sintió que su corazón se rompía de nuevo. «Siéntense», dijo con voz temblorosa. «Ambos, por favor». João se sentó en el sofá de terciopelo sin dudar. Gabriel permaneció de pie, incómodo, hasta que Lucía insistió. Se sentó en el borde de una silla de madera, claramente preparado para levantarse en cualquier momento. «Hay algo que deben saber, algo que debí decirles hace 30 años, pero...». La voz de Lucía se quebró. Y entonces, con lágrimas cayendo libremente por su rostro envejecido, les contó todo. La soledad de su matrimonio,
La única noche con Tomás, el nacimiento milagroso y maldito de gemelos de diferentes colores, la elección imposible, el acuerdo cruel de don Miguel y 30 años de silencio forzado mientras veía a uno de sus hijos sufrir mientras el otro prosperaba. El silencio que siguió fue absoluto. Juan fue el primero en hablar, su voz fría como el hielo. «Esto es ridículo. Es imposible. Los gemelos no pueden tener padres diferentes». «Es posible», respondió Lucía suavemente. «Es extremadamente raro, pero es posible. Se llama superfecundación heteroparental. 2 óvulos fertilizados por 2 hombres diferentes en la misma semana». «No», João se levantó bruscamente. «¿Me estás diciendo que él», señaló a Gabriel con desprecio, «es mi hermano? ¿Que compartimos tu vientre?» «Son gemelos», confirmó Lucía. «Nacieron con 15 minutos de diferencia». João miró a Gabriel como si lo viera por primera vez, y el horror en su rostro fue inconfundible. «No, no, no, él es hijo de un esclavo, es un bastardo, no puede ser mi hermano». «Es tu hermano», repitió Lucía firmemente, «y yo soy su madre». Durante todo este intercambio, Gabriel no había dicho una palabra. Permanecía sentado, absolutamente inmóvil, su rostro una máscara de piedra que ocultaba el cataclismo emocional ocurriendo en su interior. Finalmente habló, su voz curiosamente tranquila. «¿Cuándo?» Lucía lo miró sin comprender. «¿Cuándo qué, hijo?» «No me llame hijo», dijo Gabriel, y aunque su tono era suave, las palabras cortaban como cuchillos. «No se ha ganado ese derecho». Preguntó, «¿Cuándo decidió dejar de ser mi madre?» «Gabriel, yo nunca dejé de...» «Tenía 7 años», la interrumpió Gabriel, «cuando Juan rompió el jarrón chino en el salón. Vino corriendo a mí, asustado de que don Miguel lo castigara, y me pidió que dijera que yo lo había hecho. Y lo hice. Recibí 20 latigazos por ese jarrón. Usted estaba ahí, Siñá, me vio recibir cada golpe, y no dijo nada». Lucía abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Tenía 12 años», continuó Gabriel, su voz comenzando a quebrarse, «cuando don Miguel me hizo azotar a María, la hija de Marta, porque había tomado una hogaza de pan para su hermano enfermo. 15 latigazos. Yo tenía que darlos o recibir 30 yo mismo. Usted me vio hacerlo. Me vio destrozar la espalda de una niña de 8 años. ¿Sabe lo que me pasó después, Siñá? Vomité durante horas, y esa noche, cuando creí que estaba solo, lloré como un niño. Y usted estaba ahí. La vi en las sombras, observando, y se fue sin decir nada». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. «Gabriel, yo no podía...» «Tenía 18 años», continuó Gabriel implacablemente, «cuando don Miguel me eligió para ser capataz. ¿Sabe por qué? Me lo dijo. Dijo que necesitaba a alguien que pareciera casi blanco para que los otros esclavos lo respetaran, pero que siguiera siendo esclavo para que supieran su lugar. Me convertí en el instrumento de la opresión de mi propia gente. Y usted me veía todos los días, sabiendo quién era yo, y nunca me dijo que tenía opción». «No tenías opción», sollozó Lucía. «Ninguno de nosotros la tenía. Don Miguel habríate matado si...» «¿Y eso habría sido peor?», preguntó Gabriel, finalmente permitiendo que la emoción entrara en su voz. «Haber muerto como bebé habría sido peor que vivir 30 años como esclavo, sin saber que mi madre me observaba sufrir cada día y elegía su silencio sobre mi dignidad». El desfecho emocional. Esa noche marcó el comienzo del fin. Lucía, en un intento desesperado de expiar su pecado de silencio, reunió a los abogados de la familia y anunció que dividiría la hacienda Santa Rita en 2 partes iguales, una para Juan y otra para Gabriel como su herencia legítima. Juan se opuso violentamente. «Esta hacienda es mía, es patrimonio de la familia Almeida. No voy a compartirla con el bastardo de un esclavo». «Es tu hermano gemelo», insistió Lucía, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Y tiene derecho a lo que es suyo por nacimiento.
Entonces tendrá que arrancármelo, respondió João con frialdad, porque no le daré ni un palmo de tierra voluntariamente. Gabriel, sin embargo, sorprendió a ambos con su respuesta. No quiero su hacienda, dijo simplemente. No quiero su dinero manchado de sangre, su tierra regada con lágrimas de esclavos, su casa construida sobre sufrimiento. No quiero su culpa disfrazada de herencia. Gabriel, por favor, suplicó Lucía. Déjame darte algo. Déjame compensar. Compensar. Gabriel rió, un sonido amargo y roto. ¿Cómo compensa usted 30 años, señora Almeida? ¿Cómo pone precio a una infancia robada, a una identidad negada, a un hermano que nunca conocí porque su cobardía era más fuerte que su amor maternal? Yo te amaba, lloró Lucía, siempre te amé. No, respondió Gabriel con suavidad fatal. Usted amaba la idea de mí, amaba al bebé que perdió. Pero ese bebé murió hace 30 años, señora Almeida. Murió el día que usted eligió su propia supervivencia sobre mi humanidad. Yo soy lo que el sistema hizo de él, y usted eligió no luchar contra ese sistema. Eligió su comodidad sobre mi libertad. No es justo, susurró Lucía. Don Miguel me habría matado. ¿Y eso habría sido tan terrible?, preguntó Gabriel. ¿Morir defendiendo a su hijo habría sido peor que vivir viéndolo sufrir? Algunas cosas, señora Almeida, son peores que la muerte, y usted me condenó a todas ellas. Gabriel se levantó para irse. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Quería una madre. Toda mi vida, aunque me dijeron que había muerto, soñé con tener una madre. Alguien que me protegiera, que me amara incondicionalmente, que eligiera mi bienestar por encima de todo lo demás. Y resulta que tenía una todo el tiempo, solo que ella me eligió a mí para sacrificar. Esa es la verdad que debo vivir ahora. ¿A dónde irás?, preguntó Lucía con voz rota. Lejos de aquí. Algún lugar donde pueda construir una vida que no esté construida sobre mentiras y sufrimiento. Algún lugar donde pueda olvidar que una vez tuve una madre que prefirió verme esclavizado que arriesgarse a salvarme. Y con esas palabras, Gabriel salió de la vida de Lucía tan repentinamente como había entrado 30 años antes. João asumió el control completo de la hacienda Santa Rita. Administró las tierras con eficiencia fría, transformándola en una empresa moderna, contratando trabajadores libres en lugar de mantener el antiguo sistema esclavista. Financieramente, fue un éxito. Emocionalmente, vivió como un hombre amargado que veía fantasmas en cada esquina de la casa grande. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. La idea de propagar la línea Almeida parecía manchada por el secreto de su origen. Lucía vivió 5 años más después de la revelación. Fueron años de soledad absoluta. João, aunque vivía en la misma casa, apenas le hablaba. Gabriel nunca regresó ni envió palabra de dónde estaba. Pasaba sus días en el balcón, mirando hacia el camino, esperando un perdón que nunca llegaría. En su habitación mantenía 2 fotografías recién tomadas justo antes de la revelación. Una de João con su traje elegante, otra de Gabriel con su ropa de trabajo. Gemelos que se parecían a pesar de sus colores diferentes, hermanos que nunca sabrían la profundidad de su conexión. En sus últimos días, cuando la fiebre la consumía y el final estaba cerca, Lucía deliraba, hablando con fantasmas que solo ella podía ver. Tomás susurraba al aire vacío. Lo siento, no pude protegerlo, no pude proteger a ninguno de ellos. Marta, ahora una anciana libre, la cuidaba en sus últimos momentos. Fue a ella a quien Lucía le confesó su último remordimiento. Elegí mal, Marta. Cuando me diste la opción de salvar a uno de mis hijos, elegí mal. Debí haber peleado, debí haber muerto protegiéndolos a ambos, en lugar de vivir dejando que uno sufriera. Algunas batallas debe pelearse aunque se sepa que se van a perder, porque la dignidad de intentar vale más que la vergüenza de sobrevivir con cobardía.
Hizo lo que pudo, Siná, dijo Marta gentilmente, aunque ambas sabían que era mentira. No, susurró Lucía. Hice lo que fue más fácil para mí. Y Gabriel pagó el precio de mi cobardía cada día de su vida. Lucía murió en la madrugada del 3 de diciembre de 1893, sosteniendo las dos fotografías contra su pecho. Joan organizó un funeral elegante al que asistió toda la alta sociedad de la región. Gabriel no apareció. Probablemente ni siquiera sabía que su madre había muerto. En su testamento, Lucía dejó cartas para ambos hijos. A Juan le escribió sobre la esperanza de que algún día pudiera encontrar paz con su origen y comprender que la sangre que corre en las venas importa menos que las elecciones que uno hace. A Gabriel le escribió una carta más larga, pidiendo un perdón que sabía que no merecía. Hijo mío, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que cada día de tu sufrimiento fue un día de mi tormento. No ofrezco esto como excusa, sino como verdad. Te fallé de la manera más fundamental que una madre puede fallar a su hijo. Elegí mi propia supervivencia sobre tu bienestar. Elegí la cobardía sobre el coraje y pagaste tú el precio de mis elecciones. No te pido perdón, no merezco ese regalo. Solo te pido que recuerdes esto. Fuiste concebido en amor, en un mundo que nos negaba humanidad a ambos. A ti por tu sangre, a mí por mi género, encontré un momento de verdadera conexión humana con tu padre. Tú eres el fruto de ese momento de ternura en medio de la crueldad. Si eso significa algo para ti, entonces mi vida no fue completamente desperdiciada. Si no significa nada, lo comprendo. De cualquier manera, debes saber que fuiste amado desde el primer momento en que latió tu corazón dentro de mí. Que ese amor fue cobarde, silencioso y en última instancia inútil, no lo hace menos real. Tu madre que nunca fue lo suficientemente valiente para salvarte, Lucía. Gabriel recibió la carta 3 años después de la muerte de Lucía, reexpedida a través de 5 ciudades diferentes hasta encontrarlo finalmente en Sao Paulo, donde había construido una nueva vida como profesor en una escuela para niños negros libertos. La leyó una vez, luego la quemó. Algunas heridas, le dijo a su esposa esa noche, son demasiado profundas para sanar, y algunos perdones son demasiado caros para dar. Vivió hasta los 72 años. Tuvo 4 hijos a quienes amó ferozmente y construyó una vida llena de propósito, enseñando a la siguiente generación que su valor no estaba determinado por el color de su piel o las circunstancias de su nacimiento. Nunca volvió a la hacienda Santa Rita, nunca volvió a hablar con Juan, y nunca, ni una sola vez en los 42 años que vivió después de conocer la verdad, llamó a Lucía madre. Tontas vete mensaje final. Existen elecciones que destruyen el alma. Lucía no eligió amar a un hijo más que al otro. Fue forzada por un sistema cruel a negar la mitad de su corazón. Pero el amor que no osa mostrarse, que se esconde por miedo, es un amor que condena tanto como salva. En el Brasil esclavista del siglo XIX, innumerables mujeres, blancas, negras, mulatas, enfrentaron dilemas imposibles creados por un sistema que deshumanizaba a personas basándose en el color de su piel. La historia de Lucía es ficticia, pero las tragedias que representa fueron dolorosamente reales. ¿Era Lucía una víctima o una cómplice? ¿Una madre destrozada o una cobarde? La respuesta, como la mayoría de las verdades humanas, existe en algún lugar entre los extremos. Pero una cosa es cierta, Gabriel tenía razón. Algunas batallas deben pelearse aunque se sepa que se van a perder, porque la dignidad de intentar vale más que la vergüenza de sobrevivir con cobardía. El amor que permanece silencioso frente a la injusticia no es amor. Es complicidad disfrazada de supervivencia. Y los niños como Gabriel pagaron el precio de ese silencio, generación tras generación. Esta es su historia.
y la de miles como él, que nunca conocieron el privilegio de un nombre propio, mucho menos el consuelo del reconocimiento maternal.